y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Estos tres incidentes, lo que es redención, remisión y propiciación, trajeron como resultado lo que es la regeneración. Regeneración. Pregunte usted qué es regeneración a uno de nuestros creyentes, de los que se congregan en nuestras iglesias, y es lamentable decirlo, pero un gran porcentaje, como puedo presentarlo, como un 95%, hacemos una encuesta, y un 95% de los que se están congregando, de los que son cristianos, de los que procesan el evangelio, no tienen ni la menor idea de lo que es regeneración. Y eso está mal. O sea, lo digo con mucho dolor. Eso no está bien que eso suceda en nuestras congregaciones. En nuestras iglesias deben estar preparadas para predicar y enseñar el mensaje cristocéntrico. Y el mensaje cristocéntrico es aquel que te habla acerca de los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario. Tanto lo que es redención, los tipos de redención, remisión, propiciación, lo que es regeneración, lo que es el misterio del cambio, lo que es un mesite, lo que es un mediador, lo que es un sumo pontífice. Todo eso son verdades que un creyente debe conocer para salir a predicar el evangelio del reino, el evangelio que testifica a Jesús como el Mesías, como el que venció la muerte, la de los principados y las potestades. Se levantó como el gran sumo sacerdote y está sentado a la diestra del Padre. Ese es el mensaje. Si la iglesia no conoce las verdades del misterio de lo que se dio en la cruz del Calvario, que se le fue revelado al apóstol Pablo, y Pablo lo entendió por iluminación, lo dejó plasmado, y Dios le ha permitido a hombres y a mujeres en este tiempo, en el caso estoy incluido, y gracias a Dios por eso, de conocer estas verdades, de que se nos sea iluminada estas verdades para transmitírselas a un pueblo, para perfeccionar el carácter, para que vayan a la obra de la evangelización, pues eso es una gran bendición. Pero nuestra responsabilidad como ministros, los 5 ministerios somos llamados a eso. ¿A qué? A conocer la verdad del reino, tener iluminación de lo que está revelado en las Escrituras en relación a toda la información que es el pensamiento de Dios, de lo que Dios plasmó en esa Escritura, para perfeccionar a los santos y que a causa de ese conocimiento vayan y establezcan el reino de Dios en la vida de los hombres. Ok, vamos a explicar bien lo que es el término regeneración. El término regeneración indica llevarte al género original que tenías antes de caer en Adán, sin la posibilidad, oígase esto, de volver a caer en dicho estado. Según Tito 3:5. Regeneración indica llevarte al género original que tenías antes de caer en Adán, sin la posibilidad de volver a caer en dicho estado. Según Tito 3:5. O sea, la regeneración es una renovación que se da mediante la intervención del Espíritu Santo en el espíritu del hombre, y que dicho acto es irreversible, inalterable, invariable, no tiene vuelta atrás, es un acto absoluto y eterno en aquel en quien se produce. Es algo que no lo puedes perder por tu propia voluntad. Reitero, la regeneración es un incidente que no se puede perder por voluntad humana después de haberlo adquirido por fe en la gracia divina. Eso no lo puedes perder. O sea que una persona que te diga que cuides la salvación, eso es absurdo, eso es no conocer la fuerza que tiene la regeneración que se dio por los incidentes que ya los estudiamos y que se dieron en la cruz del Calvario. Eso es totalmente absurdo. Una persona que te diga que cuides la salvación, eso no sabe lo que te está diciendo. Eso no conoce lo que es regeneración. El texto mencionado dice de la siguiente manera. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración
y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso está escrito en Tito 3:5, eso lo presentó Pablo. Por eso es que bíblicamente lo que está establecido, el pensamiento de Dios en relación a la regeneración, es que la regeneración es una renovación que se da mediante la intervención del Espíritu Santo en el espíritu del hombre, y que dicho acto es irreversible, inalterable, invariable, no tiene vuelta atrás, es un acto absoluto y eterno en aquel en quien se produce. Es un incidente que no se puede perder por voluntad humana después de haberla adquirido por la fe en la gracia divina. Por eso es que sí, reitero, si alguien le dice a usted que cuide la salvación, porque si usted no la cuida, usted se puede perder, pues ese ni siquiera tiene una idea de lo que está diciendo, porque bíblicamente hablando, en ninguna parte las escrituras dicen que la salvación usted la puede perder después de haberla adquirido. Eso es algo que se dio mediante por gracia, y la adquiriste por fe, no por obras. Porque si la salvación yo la tengo por obra, esto es, y la justicia divina y la vida divina, que es la vida eterna, la obtengo por obra, pues la tengo que mantener por obra. Entonces, bueno, maestro, si esto es así, entonces vive la pepa. Yo puedo entonces hacer lo que me da la gana, que la salvación no se pierde. No entendiste el mensaje, no entendiste lo que quiero transmitir. Yo creo que tomaste el mensaje de una forma totalmente tergiversada y distorsionada. Creo que era lo que necesitabas escuchar para pecar. O sea, es lo que tú escuchabas, lo que necesitabas escuchar para entrar al libertinaje. Porque si el mensaje que yo estoy dando te va a llevar al libertinaje y no te va a llevar a ser libre para ser santo, pues entonces entendiste mal el mensaje. Porque el apóstol Pablo lo presenta y es muy fuerte en el asunto cuando dice que donde abunde el pecado, sobreabunde la gracia, pero por esto no vamos a estar pecando, no vamos a estar pecando para que la gracia abunde. Pablo dice, hay que ser medido en el asunto. O sea, que si tú me dices a mí, bueno, maestro, si la salvación no se pierde, que se viva la pepa, yo voy a pecar, yo creo que escuchaste lo que necesitabas escuchar para ir a pecar. Y lo que te mantenía en santidad no son motivos correctos, como el sentido de honra, sentido de gracia, sentido de conveniencia, sentido de traslado, sentido de propósito. Yo creo que eso no era lo que te tenía a ti en santidad, sino el temor de perder la salvación. Entonces, si tú eres una persona que estás en la iglesia por temor a perder una salvación, pues tú estás mal, porque lo que te está conduciendo a la santidad no son motivos correctos. Entonces estás en una santidad que no es genuina, una santidad que no agrada a Dios y que te mantiene en un estado de frustración, queriendo pecar, pero tienes temor de hacerlo porque tienes temor de irte al infierno, o tienes temor de perder al cielo o de que Dios te mande al infierno. Eso no es lo que te debe a ti a conducir a vivir una vida en santidad. Hay un sentido de honra, sentido de respeto, sentido de agradecimiento, sentido de traslado, sentido de conveniencia, sentido de propósito. Hay tantos motivos que me deben llevar a mí, que son muy correctos y que le agradan a Dios para conducirme a la santidad, y no necesariamente el temor de perder el cielo y de irme al infierno, porque eso no es santidad, eso no es lo que cuenta como santidad. Según lo que está escrito en las Escrituras, que es un tema que vamos a dar después de justicia, vamos a entrar en santidad en la escuela de formación y capacitación teológica, es enfocar. Ahora, la regeneración viene del griego palingenesia, que indica hacerte de nuevo. La regeneración no es aplicable al remiendo o a la reestructuración. Somos nuevas criaturas, nunca antes habíamos existido para Dios. Por esta causa el término nuevo que Pablo utilizó en la segunda carta a Corintios 5:17 para hacer referencia al nuevo nacimiento es kaino, que indica lo que viene a ser por primera vez. El que cree en Cristo nueva criatura es aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ese término nuevo que Pablo utilizó es kaino, que indica lo que viene a ser por primera vez. O sea que kaino tiene que ver con lo que nunca ha existido. De modo que nosotros no tenemos pasado para Dios. En Él somos un presente y nos proyectamos hacia un futuro. Para Él las cosas cuentan desde el mismo momento en que creímos. Las Escrituras Sagradas nos muestran la fuerza de la regeneración que se dio mediante Jesús. El texto dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Acuérdense que este texto que estoy presentando dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, que está en Juan 8:36. Ese tiene que ver con el Espíritu. Pero cuando dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre,
tiene que ver con el alma. Ahora, en relación a este texto, dice, si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Lo leemos así por encima, pero no le damos una explicación en sí qué fue lo que Jesús quiso decir, el mensaje central, absoluto, la verdad de Dios, el pensamiento de Dios, lo que está escrito en este pasaje de lo que Jesús dijo. Si no lo explicamos, no lo vas a agarrar, no lo vas a entender. O sea que este pasaje encierra una verdad revelada que a muchos no se les ha iluminado, no lo han entendido todavía. Para mayor comprensión del pasaje que se quiere transmitir en el escrito, voy a relatar una historia que se dio en algún lugar del mundo. Se cuenta de un individuo que asesinó a un sinnúmero de mujeres y su modus operandi era el de violarlas, estrangularlas y finalmente decapitarlas. Este individuo fue apresado, condenado a la pena máxima. Habiendo cumplido su condena, salió en libertad. Él, en la noche de su liberación, se fue a un sitio apartado en la soledad. Al amanecer, fue interceptado por una unidad policial, deteniéndolo preventivamente. La razón fue que esa misma noche de su liberación apareció una mujer violada, estrangulada y decapitada. Al ser juzgado por el tribunal como supuesto asesino, lo hallaron culpable por el hecho de no tener una coartada. Él, para la nación, era libre al cumplir una condena, pero no era verdaderamente libre, tenía antecedentes para el Estado. O sea que, aunque él no fue el que produjo ese crimen en esa noche, porque él estaba solo en un lugar celebrando su liberación, pero no tenía coartada, pero para el Estado, él es libre, pero no es verdaderamente libre, porque tiene un antecedente que todavía lo mantienen en un estado de posible condenación pasiva. Ahora, el mensaje de Jesús, llevándolo a lo que Jesús quiso decir, y si elijo libertad, seréis verdaderamente, el texto no dice seréis libres, dice seréis verdaderamente. El mensaje de Jesús, al tratar de nuestra verdadera liberación, nos da a entender que para Dios Padre no tenemos antecedentes, no hay un historial ni pecados acumulados. En Jesús, como somos verdaderamente libres, a esto se le llama un acto de regeneración. O sea, que si usted le vas a pedir a Dios perdón por los pecados que hiciste antes de conocerlo a Él, pues son pecados que ya fueron lanzados a lo profundo de la mar. Nadie a ti te tiene que venir a juzgar. Eso de que, dígame ese, después de ser un ladrón se metió evangélico. Perdóname, era, ya no lo es. Para Dios no lo es, ni es un violador, ni es un ladrón, ni siquiera lo fue, porque Dios es un pecado que lanzó a lo profundo de la mar y ya no se acuerda más de él. Esta es la fuerza de la regeneración. O sea, la regeneración vino como producto de una obra vicaria. El término vicario no aparece en las escrituras, por ende no es bíblico, es un término teológico utilizado para describir a Cristo como un sustituto, y de ahí se deriva lo que se conoce teológicamente como obra vicaria. Ahora, antes de entrar en el tópico acerca de lo que es un vicario, lo que es una obra vicaria, voy a tratar el tema de Cristo como el postrer Adán. Fíjese lo que es el postrer Adán. Presten muchísima atención que le estamos enseñando verdades que usted tiene que tomarlas para formar un carácter. Formando un carácter, caminar en ellas, vivir en ellas, usted puede ser ascendido por Dios y puede ser promovido para el establecimiento de su reino. El término postrer indica uno semejante al primero, siendo el segundo y a su vez el último, sin posibilidades de que haya un tercero. Este es el término que utilizó el apóstol Pablo en la carta que escribe a los romanos y la primera carta que escribe también a los corintios. Vamos a ver qué dice
Primera carta a Corintios 15, 45-49. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino el animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Así como lo vemos, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ahora vamos a ver qué presenta Pablo en Romanos, el capítulo 5, verso 12 al 21. Pablo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, puesto antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Este es Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don divino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, y de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, el pensamiento de Pablo cuando menciona a Jesús como el postrer Adán, en forma recíproca o bilateral, estriba en que todo lo que Jesús en calidad de hombre logró hacer, Adán estaba en la posibilidad de hacerlo. Así como Jesús en su humanidad, a causa de su obediencia, condenó al diablo, se podía dar la posibilidad de que Adán en su humanidad, a causa de su obediencia en forma oportuna, cuando fue seducido por la mujer, esta es Eva, emitiera condena a Satanás, enviándolo al infierno a causa de su obediencia en su estado probatorio. O sea, el otro acto recíproco en semejanza a Jesús como el postrer Adán es que Adán era un ser mortal e inmortal. Preste bien atención a esto. Mortal porque podía morir. Inmortal porque no estaba sujeto a la muerte. Si Adán no hubiera cedido a la tentación por su obediencia, hubiera pasado del estado de inmortalidad al estado de inmortalidad eterna, quitando la posibilidad de morir a causa del pecado, restándole a Satanás el derecho de volver a tentar a causa de su eterna inmortalidad. O sea, cuando Adán pasa del estado de inmortalidad al estado de inmortalidad eterna, le quita la posibilidad al diablo de volverlo a tentar y por causa de la tentación volverlo a matar. Entonces, esta obediencia de Adán
le resta, reitero, a Satanás el derecho de volverlo a tentar a causa de su eterna inmortalidad. Pero Adán se dio a la tentación y pasó de un estado de inmortalidad a mortalidad, estando sujeto a la muerte. Si Jesús hubiera cedido a la tentación, hubiera caído en un estado de inmortalidad eterna, llevando al hombre a dicho estado, restándole o restándose la posibilidad al hombre de ser redimido. Lo explico de una mejor forma. El estado probatorio por la cual Adán pasó en el huerto del Edén a causa de su obediencia, le daba la posibilidad de pasar del estado de inmortalidad al estado de inmortalidad eterna. Por su desobediencia, Adán pasó del estado de inmortalidad al estado de mortalidad, lo que hizo posible que Dios sacara al hombre del estado de mortalidad, además de la obediencia de Jesús, es que el hombre pecó en el tiempo. En el caso contrario, Luzbel pecó en la eternidad. Todo lo que sucede en el tiempo, Dios lo puede regenerar y restaurar. Lo que se da en la eternidad es irreversible. No hay lugar para regenerar ni para restaurar. Entonces, en el caso de Jesús, como el postrer Adán, por igual era mortal e inmortal. Jesús, por ser mortal, por causa del estado de pecado que Dios puso sobre él en la cruz, murió tanto física como espiritualmente. Pero por causa de su obediencia al cumplimiento de la ley y los mandamientos de Dios, fue justificado y vivificado en el Espíritu, porque la ley podía justificar a los hombres, pero no hubo hombre que cumpliese la ley para ser justificado por ella. El único que cumplió la ley a perfección y fue justificado por ella fue Jesús. Entonces, Dios, en el cumplimiento de la ley y los mandamientos, fue justificado y vivificado. Justificó y vivificó a Jesús en el Espíritu, resucitándolo de entre los muertos, pasando al estado de inmortalidad eterna, repasándolo al estado de inmortalidad eterna, regenerando la vida del hombre, llevándolo al estado de inmortalidad eterna, condenando al diablo y destinándolo para el infierno. A esto se le llama regeneración. Fíjese todo lo que Jesús hizo. Jesús, mientras estuvo en la tierra, era mortal, inmortal. Era inmortal porque no estaba sujeto a la muerte y era mortal porque podía morir. De paso murió. Cuando Jesús muere por causa del pecado que Dios puso sobre él en la cruz del Calvario, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, colocó el pecado nuestro sobre él en la cruz del Calvario, el estado de pecado, pues eso se le produce la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Ya no es su pecado, no es su muerte, es tu pecado, es tu muerte, es mi pecado, es mi muerte, es nuestro pecado, nuestra muerte, pero Dios la puso sobre él. Una vez que Jesús muere, pasa del estado de inmortalidad al estado de inmortalidad, pero no es el estado de inmortalidad eterna, porque es la muerte, no es su pecado lo que lo llevó a eso. Si Jesús hubiese pecado, hubiese pasado del estado de inmortalidad al estado de inmortalidad eterna, y no hay forma de cómo volver otra vez a redimir al hombre o regenerarlo del estado en el que Jesús cayó, porque Jesús produce la segunda condenación en el hombre, y como es el postrer Adán, no hay más mediador, no hay más sumo pontífice para poder presentarse como sacrificio ante Dios por el pecado que él mismo hizo. Entonces Jesús, cumpliendo la ley, fue justificado por la ley y vivificado, venció la muerte, venció el Hades, venció los principios, venció los potestades, se levantó como el gran sumo sacerdote y se sentó a la diestra del Padre, pasando al estado de inmortalidad eterna, dándole la posibilidad a todos aquellos que creen en su nombre, acepten el plan de salvación que Dios llevó a cabo mediante la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, para darle un estado de inmortalidad eterna. De modo
De modo que ese estado de inmortalidad eterna en el hombre, que es producto de la fe, que vino por la gracia, es imposible que la pueda perder, imposible que la puedas tomar por obra ni la puedas mantener por obra. El único que obtuvo la inmortalidad eterna por obra fue Jesús, porque cumplió los 613 mandamientos de la ley, cumplió la ley completa. Entonces Jesús sí obtuvo la inmortalidad eterna por obra, para que nosotros no tuviésemos que obrar para obtenerla ni para mantenerla. A todo esto se le llama regeneración. El que no entiende esta verdad, hermano, está perdido, está totalmente desfasado. Este es un mensaje que necesitamos nosotros en nuestras congregaciones que se dé, pero muy pocos la pueden entender. Entonces, por causa, no solamente la pueden entender, sino que no la aceptan. No la aceptan porque todavía están cerrados en su doctrina errada y tergiversada, distorsionada, desfasada, descontextualizada. Todavía están totalmente cerrados en tradición, en dogma, en religión, en mentiras, en engaño, en falsa doctrina, en paradigmas y para ustedes contar. Por causa de lo que Jesús hizo en su obediencia como el postrer Adán, todo lo que creen en él por fe en la gracia de Dios, se les concede el estado de inmortalidad eterna, pasando a gozar de dicho estado en el Espíritu en forma integral y absoluta, complementándose cuando venga la resurrección y el traslado de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Es por esta causa que Dios manda a un ángel que cuide el huerto y no deja que tome la entrada, que la cubra, para que el hombre no pase el huerto y tome del árbol de la vida. Porque si el hombre toma del árbol de la vida y come, entonces el hombre va a vivir eternamente condenado, sin posibilidad de ser regenerado. Entonces Dios manda a cubrir eso. Cuidado, que no tome, porque el día que él haga de eso, no puede ser regenerado. Pasa a estar eternamente condenado, sin posibilidad de poderlo redimir y poderlo sacar del estado de condenación en el que se encuentra. Ahí se puede entender esa gran verdad. Ahora, la obra vicaria define un acto realizado o sufrido en favor de otros, para que los beneficios del acto se transfieran al beneficiario. Vamos a hablar lo que es un vicario y lo que es la obra vicaria. Repito, la obra vicaria define un acto realizado o sufrido en favor de otro, para que los beneficios del acto se transfieran al beneficiario. El término vicario indica una sustitución. Se dice de alguien que ocupa un lugar dejando de ser beneficiado para que otros sean beneficiados. Cristo murió no solamente a favor nuestro, sino en nuestro lugar, sino en el lugar nuestro. Él ocupó nuestro lugar. Él fue hecho maldición por nosotros para que nosotros fuésemos hechos bendición por Él, según lo que está escrito en Romanos 5, 6, 8, Gálatas 3, 13. El término vicario está en contraste del sicario. El vicario entrega la vida, el sicario la quita. Jesús manifestó ser el vicario de Dios. Él dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10, 14. El término vicario tiene que ver y es aplicable a un mediador del griego mesite. Vamos a explicar eso es lo que es un mediador del griego mesite, uno que va entre, se usa en el Nuevo Testamento y se aplica a uno que media entre dos partes con vista a conseguir paz. El término mediador es aplicable a aquel que posee la naturaleza y propiedades de aquel ante quien actúa, que es Dios, y que asimismo participa de la naturaleza de aquellos en favor de los que actúa el hombre. O sea que para ser un vicario ante Dios a favor del hombre, debía poseer la deidad en conjunto con la humanidad, porque sólo así podía abarcar las demandas del uno y las necesidades del otro. Además, las demandas y las necesidades podían hallar su satisfacción solo en aquel que siendo sin pecado se ofreciera a sí mismo como sacrificio en favor de los pecadores, llevando el pecado de ellos. Estas demandas solo se dieron en un ser llamado teológicamente como el Theanthropos, el Dios hombre.
manifestado en la persona de Jesucristo. Según lo que está escrito en primera carta a Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Ahora, por cumplir Jesús el papel del mediador, este es el Mesites, en la cruz se llevó a cabo lo que se conoce teológicamente como el misterio del cambio. En segunda carta a Corintios 5:21 se declara este misterio. Dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El término pecado que aparece en el pasaje gramaticalmente es un sustantivo que presenta el pecado como estado. No es un verbo que denomine el pecado como obras. Jesús no hizo pecado, Dios lo hizo pecado. Ahora, el pecado que entró en Jesús se dio por imputación y por amputación. Vuelvo a repetir, el pecado que entró en Jesús se dio por imputación y por amputación. En esto está la diferencia en el pecado de Adán, que entró por obras. Esto indica que el pecado que Dios puso en Jesús no lo hizo un pecador, lo hizo el pecado de la humanidad. Entonces, por esta causa, Dios juzgó en la cruz a un hombre pecador. Por esta causa, Dios no juzgó en la cruz, no, negativamente. Por esta causa, Dios no juzgó en la cruz a un hombre pecador, sino juzgó a un hombre cargado de pecado, haciendo juicio sobre el mismo pecado. Por lo consiguiente, Dios no trató a Jesús como un pecador, sino como el pecado mismo y como el germen del pecado, pasando a ser una maldición, muriendo como un maldito, según lo que está escrito en segunda carta a Corintios 5:21. El texto dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, según lo que está escrito en Gálatas 3:13. Esto lo tomó Pablo de Deuteronomio 21, 22, 23. Dice, y si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sino sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado en un madero. De ahí fue donde Pablo tomó esta verdad. Pero Jesús murió como un pecador en la cruz del Calvario, no porque él haya pecado, sino que Dios puso sobre él el pecado. Ahora, mire esto, como en la cruz se dio el misterio del cambio, presta atención bien esto, como en la cruz se dio el misterio del cambio, y él fue mi mediador, mi mesite, mi sustituto, de la misma manera y con la misma fuerza, propiedad y autoridad que Dios imputó el pecado sobre Jesús, imputó la justicia sobre mí. Cristo se llevó mi estado de pecado, pero Dios me dio su estado de justicia. Segunda carta a Corintios 5:21 lo dice, al que no conoce pecados, por nosotros hizo pecados para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es el misterio del cambio. Entonces, de la misma manera como Dios vio a Jesús como el germen del pecado, me ve a mí como la justicia misma. De la misma forma como Dios puso el pecado en Jesús y lo declaró culpable, puso sobre mí su justicia y me declaró justo y me declaró inocente. O sea, esto se dio por imputación y amputación. Dios amputó de mí el pecado, el estado, y lo imputó en Jesús. Dios amputó de Jesús la justicia y la imputó en mí. Dios amputó de mí la muerte y la imputó en Jesús. Y Dios amputó de Jesús la vida y la imputó en mí. Eso es lo que llaman el misterio del cambio. Entonces, por esta causa corroboro lo antes dicho, que un creyente en el pecado, que un creyente que esté en el pecado más horrendo o más degradante de este mundo, por causa del misterio del cambio y de la sustitución que se dio en la cruz, dejará de ser santo, pero no dejará de ser justo. Esto indica que no hay obra de pecado en este mundo que me puedan condenar. Eso es lo que presenta el apóstol Pablo. Es muy claro en el asunto. El texto dice, como está escrito, no hay justo ni a uno.
pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, el que es de la fe en Jesús. Ok, terminamos con lo que es la regeneración. En nuestra próxima clase continuamos con el tema de la justicia. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.